FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo en el programa a mi buen amigo Kevin Halloran. Bienvenido, Kevin. Gracias, Natán. Es un gozo y un privilegio estar aquí. ¿Has estado en Clasificación A antes? No, es la primera vez. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Aunque hemos podido platicar muchas veces y hacer cosas juntos, creo que es la primera vez que estás en el programa. Entonces, estábamos, yo creo, buscando un buen pretexto para que estuvieras aquí. Y el libro que acaba de salir, que escribiste, primero lo escribiste en inglés. Uh-huh. Y ahora ya salió en español, de P&R Publishing. Uh-huh. P&R se distribuye aquí en México a través de Editorial Portavoz. Uh-huh. Entonces, este es el libro, Cuando orar es una lucha, y es un libro acerca de la oración específicamente y cómo ayudar a todos los cristianos. Ese es tu propósito. Ahorita te voy a preguntar a ti porque tú lo expliques, pero el propósito del libro es ayudar a los cristianos a poder tener una mejor vida de oración, con todas las distracciones, con todas las cosas que hay en nuestras vidas que afectan nuestra vida de oración. ¿Cómo podemos tener una mejor vida de oración? Entonces, explícame ahora tú, Kevin. Yo ya di mi versión breve, pero explícanos tú por qué escribiste este libro, cuál fue el origen de este tema para ti. Sí, gracias, Natán, de nuevo. Y voy a leer el título completo del libro. Cuando orar es una lucha, una guía práctica para superar los obstáculos en la oración. Uh-huh. Uh-huh. Creo que hace 10 años en un grupo pequeño de mi iglesia estábamos estudiando la Biblia, hablando sobre la oración y me quejé sobre cuán difícil era la oración. Diciendo algo como, ¿es posible tener una buena vida de oración? Porque hay tantos obstáculos, ¿no? Uh-huh. Pero después de decir estas palabras, yo sentí la convicción de Dios y le pedí perdón al Señor, pedí su ayuda para superar los obstáculos que enfrentaban. Y para mí habían dos obstáculos más grandes, más conscientes. Para mí era las distracciones. Fue muy difícil enfocarme, pero también no sabía qué orar. Yo oraría las mismas cosas una y otra vez y eso es aburrido, ¿no? Y para orar si no tenemos un camino para tomar en nuestras oraciones. Entonces también en este momento le dije al Señor que quería crecer en la oración y también quería ayudar a otras personas a superar los obstáculos que ellos tienen, porque había escuchado de varios creyentes quejar también sobre las dificultades en la oración. Y aún creo que dije al Señor, si quieres que yo escriba un libro sobre este tema para ayudar a otras personas, quiero hacerlo porque primeramente yo necesito un libro así, porque tengo tantos obstáculos. Uh-huh. Sí, en este momento, pensando en mi queja, yo sabía que Dios era mucho más digno de mi alabanza y mi esfuerzo que de mis quejas. Entonces, fue un tiempo de dedicación. Señor, quiero crecer y por los siguientes años, tal vez 7 o 8 años, fue un proyecto, algo en mi mente. Quiero superar los obstáculos que tengo en la oración. Entonces, estudié las escrituras, leí muchos libros sobre la oración, hablé con otros creyentes sobre sus luchas,
hice una encuesta informal de casi 100 personas estudiando el tema, cuáles son tus luchas, preguntando preguntas específicas sobre las luchas que yo ya tenía en mi lista. Y después de todo encontré 9 luchas que son el contenido del libro. Y gracias a Dios que Él ha transformado mi corazón, me ha ayudado tanto en mi vida de oración. No es decir que no tengo luchas, no, pero lo bueno es que sí tengo una lucha o sí es difícil enfocarme o no sé qué decir a Dios. Tengo herramientas prácticas que puedo usar para superar estos obstáculos y más que todo poner nuestros ojos en el Señor, porque de esto se trata la oración. Tantas veces estamos decepcionados o desanimados cuando pensamos en nuestras oraciones, nuestras fallas, pero hay que poner nuestros ojos en Dios y todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Esto es el fundamento de la oración, la fe. Pues, ¿por qué no hablamos, Kevin, un poquito específicamente de algunas de estas luchas que describes en el libro y poder darle a los que nos están escuchando un poquito de idea de cuál es este contenido del libro y cómo les va a ayudar específicamente? Porque es un libro extremadamente práctico. O sea, tú vas y hablas sobre cosas muy, muy específicas y pasos muy, muy específicos sobre cómo es que podemos tener una mejor vida de oración. Entonces, en el primer capítulo hablas de olvido por qué orar importa. Entonces, este es el primer obstáculo, ¿no? A nuestra vida de oración. Es simplemente no tener claro en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón por qué la oración es tan importante. Háblanos de este capítulo. Sí, a veces no nos damos cuenta de que tenemos esta lucha. Es una lucha inconsciente, pero funcionalmente en nuestras vidas nos olvidamos por qué orar. Tal vez todo va bien en nuestras vidas o pensamos así y nos olvidamos de Dios a veces y de la oración. Y este capítulo fue uno de los más difíciles para mí porque si te pregunto, Natán, ¿por qué orar? Tú puedes compartir como 100 razones, ¿no? Y hablar por horas. Y esto sería un capítulo aburrido, ¿no? Solo una lista de tantas cosas. Ajá, pero sí. cuando me di cuenta de que el Padre Nuestro tiene todas las respuestas bajo 6 peticiones, esto me liberó a escribir el capítulo y a entender el tema, pero más que todo me ayudó a alabar al Señor cuando veía todo lo que Dios nos ha dado en esta oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Y en el capítulo ando por las peticiones explicando su importancia, pero creo que cuando pensamos en por qué orar importa, cuando pensamos en la oración, hay que empezar como empieza el Padre Nuestro, con Padre Nuestro. Hay que recordar esta relación tan importante. La oración no es solo un ejercicio que nosotros hacemos solos. Estamos conversando con el Dios que creó el universo, ¿no? Y entender a Dios como Padre. Tal vez esto es la cosa más importante en el libro, de recordar que Dios es nuestro Padre. No es un jefe exigente, no es un cajero automático que nos dará lo que queremos sin tener interés en una relación real. No es como la fuerza de Star Wars, un poder impersonal que a veces obra en cierta manera y a veces no. Sí. Él es nuestro Padre y cuando recordamos eso, esto nos invita a orar a nuestro Padre. También para mí me ayuda a rechazar tendencias legalistas
que tengo. Y creo que esto es una lucha en la oración, el legalismo, ¿no? Sí. Porque tenemos una perspectiva incorrecta sobre Dios y el Evangelio y el hecho de orar. Y entonces eso es el primer capítulo, por qué, o olvido por qué orar importa. Y en el próximo capítulo comparto maneras prácticas que podemos orar el Padre Nuestro. Y voy a compartir un poco sobre eso. Martín Y Lutero. bueno, déjame decir una cosa, Kevin, que creo que va a ser bueno para la gente saber, que al final de cada capítulo tienes preguntas para reflexionar. Y entonces todo esto que está en estos capítulos puede ser usado, bueno, esas preguntas sirven para cada quien, ¿no? Leerlas y pensar, pero también este libro podría ser usado en algún estudio de la iglesia en grupos pequeños o algo así donde pudiera haber una conversación entre las personas sobre estos temas, ¿no? Que creo que sería muy útil que en las iglesias hicieran estudios sobre la oración y sobre cómo ayudar a la gente a orar. Entonces, este recurso también creo que funciona en discipulados o en ese tipo de contextos. Y he escuchado de varias personas decir que en sus grupos pequeños o en otros lugares han tenido muy buenas conversaciones sobre el tema, porque cada uno de nosotros necesita orar, cada uno de nosotros tiene luchas y cada uno de nosotros necesita encontrar maneras prácticas de superar estas luchas. Entonces, mi libro empieza esta conversación y esto fue parte de mi deseo en escribir el libro, animar a iglesias. Sigue, ya te interrumpí, perdón, Kevin, pero puedes continuar ya. Sí. A ver. Sí, Martín Lutero escribió un libro pequeño a su barbero sobre cómo orar, porque su barbero le pidió consejo. Y creo que se llama Una manera sencilla de orar. Y una de las cosas que sugirió Lutero en este libro fue usar el Padre Nuestro como una plantilla de oración. Entonces podemos comenzar con la primera petición: santificado sea tu nombre, y pensamos en cómo es que quiero que el nombre de Dios sea santificado y oramos todo lo que viene a la mente. O podemos pensar en categorías diferentes en nuestras vidas. Señor, santificado sea tu nombre en mi vida personal, en mi santidad, en mi familia, en la vida de mis hijos, en nuestra iglesia. Y después de terminar con esta petición, seguir adelante. Señor, que tu reino venga en mi vida, en nuestra iglesia, en mi comunidad, y andar petición por petición. Esto nos da una senda para seguir en la oración, que es tan útil saber qué decir. Esto sugiere 6 cosas fundamentales, y creo que el Padre Nuestro es integral, es comprensivo, que contiene todo lo que necesitamos orar. Entonces, esto es una manera de orar el Padre Nuestro. También recomiendo orando el Padre Nuestro específicamente. Cuando no sabes qué orar por una persona o una situación, es tan útil para nosotros. Y voy a compartir un ejemplo. Digamos que hay un compañero de trabajo que ha estado hablando mal de ti con tu jefe y compañeros de trabajo, y la gente está empezando a volverse contra ti en el trabajo. Puedes orar así el Padre Nuestro: Padre, ayúdame a glorificar tu nombre en esta prueba con mi molesto compañero de trabajo, en cada pensamiento, palabra y obra. Que tu reino venga a la vida de este hombre
concédele fe y arrepentimiento para la salvación, que me ayudes a vivir obedientemente mientras persevero en esta prueba. Señor, tú sabes que quiero ser reivindicado y como no quiero perder credibilidad en el trabajo, pero que se haga tu voluntad en esta situación. Ujú. Por favor, dame cada día la sabiduría, la paciencia, el autocontrol, el amor y las palabras para decir en esta situación. Perdóname por la amargura y la ira que han brotado en mi corazón. Y no me dejes caer en la tentación de querer vengarme o de enojarme más, y líbrame de la gente mala y de los ataques del enemigo. Entonces, porque a veces en una situación así no sabemos qué orar. Solo, Señor, rescátame de esta prueba. Y esto es una buena oración. Pero si pensamos en el Padre Nuestro y oramos el Padre Nuestro específicamente por nuestras ansiedades y pruebas y aún cosas cotidianas, vamos a orar por las prioridades de Dios. Porque cuántas veces cuando alguien peca contra nosotros, pensamos en el pecado que puede brotar en nuestros corazones. Esto no es natural para mí, pero es tan útil para nosotros. Claro. Y si aprendemos a hacer eso, orar el Padre Nuestro en esta manera, realmente puede cambiar nuestras vidas. Sí. Y eso es el camino número 3, ¿verdad? En el capítulo 2. Sí, creo que sí. También tienes eso es súper útil, Kevin, para mí, el pensar en estas cosas, porque, como dices, ¿qué orar? Es un obstáculo muy común. Y el Padre Nuestro, ese es el modelo, lo adaptas a la situación que estás viviendo, específicamente piensas cómo encaja cada parte del Padre Nuestro en esta situación específicamente. Ahora también tienes el siguiente paso, un acróstico en inglés, es ACTS, ¿no? Pero en español, a ver, cuéntanos un poquito de esto, que también es una manera útil de pensar en diferentes elementos que la oración debe de tener, porque mucha gente piensa casi inmediatamente en la oración como petición. Uh-huh. Como voy a pedirle a Dios algo. Pero hay mucho más a la oración que solo eso. Entonces, a ver, explícanos ese paso que nos ayuda también a pensar qué orar. Quiero responder a eso, pero puedes sugerir otro método, el método RAP, que tiene una letra menos, entonces un poco más fácil de recordar tal vez. Este método, recomiendo este método cuando estamos leyendo las escrituras y encontramos una verdad o un versículo que queremos orar. Y creo que esto es la herramienta más útil en la oración, es simplemente leer. Este es el 2, ¿no? Y responder. Es camino número 2. Ora mientras lees la Biblia. Sí, sí. Pero el método RAP tiene 3 palabras. Primero, regocíjate en la verdad que leíste. Luego, arrepiéntete de tu pecado que la verdad expuso. Finalmente, pide la ayuda de Dios para ti o para otros para ser cambiado por esta verdad. Entonces, regocíjate, arrepiéntate y pide. Y es otra herramienta que nos ayuda a orar de varias maneras, no solo pedir cosas de Dios, pero también de alabar a Dios. Porque regocíjate, Dios es tan bueno que no importa lo que leemos en la Biblia o lo que sucede en nuestras vidas, podemos regocijarnos en Él. Entonces esto es parte de la voluntad de Dios para nosotros, nuestro gozo, especialmente gozo en quien es Dios. Y este paso, Kevin, es un resumen de lo que, por ejemplo, Donald Whitney habla en el Orando la Biblia. Este RAP, este método, no es de él, es de un
pastor Ben Patterson, que escribió un libro sobre los salmos. No sé si está disponible en español. ¿Cómo se llamaba? God's Prayer Book en inglés. Y recomienda este método para leer y orar los salmos, pero creo que es útil parecido. Para todo. Pero es parecido, ¿no? Al de Orando la Biblia. Sí, sí, es un libro muy bueno también. Sí, que a mí me ayudó ese libro también porque era otra perspectiva que nunca había pensado, que era, estás leyendo y al mismo tiempo estás orando y estás seguro que lo que estás orando es de acuerdo a la voluntad de Dios porque viene directo de la Biblia, ¿no? Sí, y Dios va a estar más listo para contestar nuestras oraciones si oramos según su voluntad. También leer y orar la Biblia nos ayuda a recordar que la Biblia no es solo para información, es para nuestra transformación. Claro. Esto nos ayuda a buscar la transformación de Dios con la ayuda de Dios. Sí, excelente. Bueno, sigue Kevin. Hay otros caminos también aquí que mencionas en el libro, ¿no? Sí, estoy tratando de recordar Acts. Cada uno. Sí. Pero el problema es que tengo esto en mi mente en inglés. Ok. En la traducción es adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Sí. Entonces, es diferente en español, pero sí. Queremos es el equivalente. correr a súplica. Y gracias a Dios que tenemos un Dios que quiere escuchar nuestras súplicas. Pero esto nos ayuda a recordar que hay otras partes importantes. Hay que adorar y confesar y estar agradecido. Y en el capítulo comparto una cita de R.C. Sproul sobre la importancia de adorar. Él dijo, he notado a lo largo de muchos años, al crecer en la disciplina y en el deleite de la oración, parece que por naturaleza pasamos más y más tiempo en este primer elemento, que es adoración. Y eso realmente debe ser la meta para todos, ¿no? Crecer en la adoración, vivir como adoradores. Y la oración es la manera de conocer a Dios personalmente, respondiendo a cómo Él se ha revelado en la palabra. Entonces, eso es otro patrón, es similar al método RAP, letras diferentes, pero la idea similar, ¿no? Nos da una senda que podemos seguir y lo bueno es que si usamos uno de estos caminos, el método RAP, orando la Biblia, este otro método, si estamos distraídos, por ejemplo, yo tengo 2 hijas pequeñas y cuando oro en la mañana estoy distraído casi todos los días. Pero si tengo en mi mente un plan, un camino para seguir y estoy distraído, puedo regresar. Bueno, ya oré, venga tu reino. De esta manera, entonces voy a seguir a la próxima petición del Padre Nuestro. Entonces, no tengo que preocuparme, estoy tan distraído otra vez. No, voy a entrar al camino de nuevo y seguir orando. Y el último camino que tienes aquí, en este capítulo, es oraciones escritas. Yo en diferentes tiempos de mi vida, no siempre he hecho esto, pero en diferentes tiempos de mi vida he hecho eso, como de tener un diario de oración. Pero a ver, cuéntanos un poquito más acerca de esta parte. Sí, a veces cuando no tenemos palabras, tal vez estamos cansados o no sé, hay varias otras razones que no tenemos palabras para orar, tal vez estamos sufriendo. Es útil leer las oraciones de otros creyentes. Y la recomendación clásica es el Valle de la Visión, que es muy bueno, son oraciones de los puritanos. Y podemos ver, y muchas veces
personas que escriben oraciones trabajan mucho de tener oraciones útiles, llenas de las escrituras y verdades, muchas veces vienen de muchos años de experiencia, y entonces esto nos da un camino en la oración. Y también recomiendo escribir nuestras propias oraciones. Esto me ayuda a mí a no solo meditar en las escrituras, pero también a tener palabras que puedo orar, no solo una vez, pero cuando necesito una oración sobre la ansiedad, por ejemplo, o cualquier otra situación o propósito. Y esto puede ser un ministerio a los demás si compartimos nuestras oraciones con otros hermanos en la iglesia. Y me encanta la manera en que lo describes aquí, la manera en que terminas este capítulo, que es la oración como deporte en equipo. Bueno, no terminas, aquí tienes otros puntos, pero esa descripción, la oración como deporte en equipo, es una manera diferente de pensar en la experiencia comunitaria, donde no es nada más un ejercicio individual, ¿no? Sí, es natural aprender cuando escuchamos a otras personas, ¿no? Aprendemos como bebés a hablar cuando escuchamos de otras personas, y puede ser la misma experiencia en la oración. Entonces, doy gracias a Dios. He reunido por como 10 o 12 años con algunos hombres de mi iglesia, y hemos orado por este tiempo. Oramos como media hora cada miércoles, y he aprendido de ellos cómo orar, métodos, ¿no? Escrituras diferentes que pueden ser el enfoque de nuestras peticiones. Pero también en la iglesia, cuando escuchamos a un pastor orando, o alguien que ama mucho al Señor, esto nos anima a orar. Y creo que algo importantísimo en cuanto a la oración es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Entonces, cuando oramos con otros creyentes y estamos en la iglesia, estamos escuchando la palabra predicada en la iglesia, nuestra fe crece, y cuando nuestra fe crece es más fácil orar. Fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10. Si tenemos comunión con otros creyentes, esto también nos anima, y nuestra fe crece. Y cuando nuestra fe crece, vamos a poder orar más fácilmente, va a ser más natural. Pues, gracias, Kevin. Ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos continuar esta conversación en otro programa, porque hay más consejos prácticos que das en el libro de cómo tener una mejor vida de oración. Y creo que es importante que nuestros amigos que escuchan el programa escuchen esos consejos. Y este es el libro. Cuando orar es una lucha. Vamos a seguir hablando en el próximo programa acerca de más consejos para que tengas oportunidad de, con calma, Kevin, desarrollar algunos de estos puntos tan importantes. Así que gracias por acompañarnos hoy. Sí, gracias por tenerme. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.